Como cada martes llega el momento de compartir el espacio de sexualidad y discapacidad y lo hacemos de la mano de ella, la profesora María Marta Castro Martín. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Cari. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, hoy una temática que está dentro, por supuesto, de esta columna, de este ámbito que siempre nos convoca con vos y que tiene que ver con el hablar, ¿no? Y sobre todo con los hijos acerca de lo que significa el ámbito de la sexualidad y esto que en algún momento también hemos dicho, lo difícil que es para muchos papás de hijos con discapacidad plantear el tema sin que traiga ahí como mito y tabú de por medio. Sí, sobre todo por esto de las manifestaciones sexuales que son más aceptadas y las que casi te diría se prohíben. Yo me pregunto, ¿no? Si incluir a personas con discapacidad es permitir solamente las manifestaciones sexuales públicas, como puede ser un beso o un abrazo, e impedir todo tipo de intimidad o de otra manifestación sexual que tenga que ver más con el tener relaciones sexuales. Y la realidad es que si nosotros vamos a permitir determinadas conductas y otras las vamos a directamente prohibir, no sé de qué inclusión estamos hablando. Quería yo traer este tema a raíz del caso de una mujer con discapacidad intelectual que consulta por estas cuestiones de que comienza a no querer ir mucho al lugar donde está concurriendo, que es un centro de día, que además tiene hogar, y que ella se queda en el hogar. Porque no le permiten, tienen prohibido tener novios. Entonces es algo, digamos, que uno dice, ¿cómo alguien puede prohibir a otra persona ponerse de novia o en todo caso tapar emociones, tapar afectos, tapar sentimientos? Esto tiene que ver, digamos, con el no aceptar la sexualidad de la persona con discapacidad. Y también, digamos, como seguir generando mucha dependencia en no poder aceptar que puedan tomar decisiones acertadas, ¿no es cierto? Digamos que las familias o los tutores, los responsables, tienen un papel muy importante en lo que hace a la vida afectiva y sexual que puedan llegar a tener sus hijos, sus hijas. Les corresponde participar en estas decisiones y tenemos que tener en cuenta también la historia de esta familia, ¿sí? Pero en general lo que uno también tiene que tener en cuenta es que en la escuela no se ha tenido una mirada sobre la afectividad. En general no fue algo prioritario a tener en cuenta a la hora de elegir contenidos que se privilegian para enseñar. Por lo tanto, comenzar a pensar en los afectos de una persona pareciera que resulta como muy dificultoso, ¿no? Sí, y además esto que siempre hablamos contigo, Mari, ¿no? Cómo este contexto familiar tiene tantas consecuencias en esa persona con discapacidad desde el primer momento, para bien y para mal, digo, ¿no? Esto también lo relacionamos con el espacio de estimulación temprana, ¿no? Pero como el hecho de creer en esa persona que va a poder concretar diferentes objetivos en distintas áreas de su vida, precisamente es lo que lo va a ayudar y lo va a asistir para que a medida que pasen los años lo vaya cumpliendo, ¿no? Y concretando. Y cómo sucede lo contrario, cuando no se habla del ámbito de la sexualidad, precisamente no, mejor de eso no, o vos como profesional que lo verás en tantos testimonios de familia, no, ¿para qué? A ver si al contrario, saco el tema y lo estoy entre comillas avivando, ¿no? Sí, como que si yo voy a estimular las relaciones sexuales, lo que nosotros tenemos que pensar es que tanto en toda la dinámica familiar como en las dinámicas institucionales se van a hacer presentes manifestaciones de la afectividad y los centros de educación especial, los hogares donde viven las personas con discapacidad intelectual no son una excepción y la verdad que negar la posibilidad de tener intimidad a una persona con discapacidad es un acto discriminatorio, porque es como, bueno, vos, porque sos discapacitado, no podés.
Claro. O sea, es como decidir por el otro, ¿sí? Cuando el otro puede llegar a decidir. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué ocurre cuando yo le cierro la puerta así a las emociones? ¿Qué puede ocurrir si prohíbo tener intimidad? Cuando estoy negando que la persona tenga necesidades sexuales, lo que pasa es que yo estoy vulnerando sus derechos, estoy convirtiendo a su sexualidad en una sexualidad dependiente, que va a depender de que yo decida si puede o no tener novio dentro del lugar donde yo estoy siendo directivo, por ejemplo. Entonces, la realidad es que uno tendría que tener una mayor apertura, mayor diálogo, poder escuchar, intercambiar, y ir aprendiendo, bueno, cómo vamos modificando estas cuestiones que están tan arraigadas, sobre todo, bueno, en estas instituciones que tienen hogar, donde la gente permanece por muchos años y sobreviven a sus padres. Y digamos que la verdad que cuando a mí me dicen que en una institución se prohíbe, yo me quedo así como en alerta. ¿Cómo puedes prohibir totalmente, enamorarte de alguien y no poder ni siquiera acercarte, acariciar o tener que decir, bueno, tengo que pensar en otra cosa? Entonces, a mí me parece que los profesionales de cualquier institución no tienen que tomar decisiones por la persona con discapacidad o por su familia, sino que tienen que mediar y ayudar a la persona con discapacidad intelectual y a las familias a afrontar situaciones, a evitar errores, a que logren mayor grado de integración, de inclusión, y tener en cuenta su afectividad y su sexualidad, y ver, bueno, qué es lo que es posible, ¿no? Claro, totalmente. Empezar a tener esta mirada de cambiar el paradigma de lo que es una institución y que, bueno, ver qué pasa, si hay sectores o no donde se puede tener intimidad sexual. Exacto, qué tema, ¿no? Digo, cómo hay que seguir capacitando sobre todo a estas mismas instituciones que pareciera que las cosas las tienen tan claras, ¿no? En distintas áreas de trabajo con personas con discapacidad, pero puntualmente en lo que se refiere a la sexualidad, cómo aún sigue habiendo, como decíamos antes, mucho mito, mucho prejuicio, ¿no? De esas cuestiones mejor no hablemos, y es una cuestión que sí que hay que hablar para terminar primero con toda esta mirada que aún prevalece en muchos lugares. Si bien, bueno, si uno lo compara, Mari, con lo que pasaba años atrás, bueno, hemos avanzado años luz, ¿no? Pero digo, ¿cómo todavía, gracias a una profesional como vos, que vas incursionando cada vez en mayores lugares, en mayores instituciones, donde incluso se te requiere, ¿no? Que vayas y que ahí precisamente converses con las personas, es necesario para seguir terminando con este viejo paradigma? Exacto, porque la realidad es cierto lo que vos decís. Antes de esto no se hablaba y yo lo presento como que, mirá lo que está pasando. Claro, claro. Bueno, ahora se puede hablar del tema, ahora hay talleres, ahora hay cursos, ahora se reconoce la sexualidad de la persona como con discapacidad como algo posible, hay casamientos de personas con discapacidad, tienen hijos, pero bueno, a mí esta situación de ver el dolor de una persona que aparte te dice, como los fines de semana puede estar en su casa, entonces ella después no quiere volver a la institución. Claro, porque claro. De hecho no puede siquiera sentarse al lado y si alguien, y empiezan a surgir otras cuestiones, que es que si entre los compañeros descubren que hay alguien que está de novio pero en secreto, totalmente. Bueno, entonces puchonean, ¿entendés? Totalmente. Entonces, van y le dicen a la coordinadora, bueno, que fulanito está de novio con menganito. Entonces, ¿la solución cuál es? Bueno, que uno se siente en una punta de la mesa y el otro en la otra punta de la mesa para la hora de comer, separarlos de grupo, o sea, tratar de que no se vean durante el horario que están compartiendo, y bueno, y a la noche cada uno duerme en su cuarto. O sea, la verdad que es hasta a mí me indigna eso, porque yo digo, a ver, Sí. Pero bueno, Mari, con espacios como el que tenemos en este programa vamos terminando con toda esa cuestión. Bueno, se nos termina el tiempo, eso sí, pero te agradecemos como siempre que estés compartiendo con nosotros el espacio de sexualidad y nos reencontramos contigo el viernes con el de estimulación temprana como siempre. Sí, así que beso, abrazo enorme y nos comunicamos prontito. Mari, lo mejor, que estés muy bien. Gracias, Cari. Gracias. Un beso grande.
Chau, chau. La profe María Marta Castro Martín con sexualidad y